pues esta situación que está viviendo el hijo del presidente. Y está con nosotros Juan David Bassani Montoya, él es abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad del Externado, a quien los saludamos con los muy buenos días. Bienvenido a la UD Estéreo, profesor. Carolina, muy buenos días para ti y para toda la mesa de trabajo. Un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas veces vemos noticias de este tipo y nos preguntamos, bueno, que hasta qué punto se puede, pues avanzan las investigaciones, cómo se puede, cómo se llaman dichos delitos. Quizás en muchas ocasiones desconocemos bien como el trasfondo jurídico. Ante esta situación, y bueno, y otra de las inquietudes que tenemos es hasta qué punto mensajes de chat que son privados entre una pareja en un momento dado se conviertan en material probatorio, o una entrevista en un medio de comunicación se convierta en material probatorio. Entonces, partamos como del contexto de lo que está viviendo la situación de Nicolás Petro y empiécenos a explicar, profesor, como esas implicaciones, posibles implicaciones jurídicas que tendría. Carolina, muchas gracias y reitero los buenos días para usted y para todos los oyentes. Esto hay que construirlo por el principio. Y este caso tiene la virtud de tener todos los elementos que a un penalista le permiten explicar cómo se debe trabajar el derecho penal en Colombia. Los chats y los mensajes que se divulgaron a través de medios de comunicación la semana pasada, pues dan cuenta de una situación muy compleja a nivel político, al nivel de manejo de política interna, dan cuenta de una situación muy compleja sobre un tema de clientelismo en el gobierno, de consecución de cupos para posiciones en entidades públicas, y da cuenta también de unas complejidades a nivel probatorio y sustancial del derecho penal. Inmediatamente uno ve todos estos mensajes, lo que a uno se le ocurre es el linchamiento público, está claro absolutamente que aquí hay responsabilidad penal, es lo que dirían las gentes. Pero acuérdense que el derecho penal presume la inocencia de todas las personas, no al revés, presume la inocencia de todas las personas. Lo que supone que, aun cuando aquí haya un gran cúmulo de información que nos haga llegar rápidamente a otras apresuradas conclusiones, tenemos que esperar a que se agote un proceso para que haya una sentencia judicial que declare la responsabilidad de una persona. No por los apasionamientos políticos, no por las visiones de Estado, no por nada que esté alrededor del caso, nosotros podemos violar esas garantías fundamentales. Entonces, lo primero es, al señor diputado Petro se le presume la inocencia. Número dos, ahora, muy a pesar de que se le presuma la inocencia, la realidad es que una persona entregó una información que lo comprometería en conductas que al menos son de dudosa legalidad. Y esa información entonces vendría atada a unos mensajes de WhatsApp, donde surge la primera discusión jurídica. ¿Son o no son legítimos los mensajes de WhatsApp como prueba en el marco de un expediente judicial? Y aquí a saber se han expuesto dos tesis. La primera, según la cual esos mensajes serían ilegales, y serían ilegales por cuanto en realidad se está grabando una persona sin su consentimiento, y esos chats no darían cuenta, como lo exige la Corte Suprema de Justicia en algunos casos, que la persona sea víctima de un delito, la persona que está grabando. En este caso, la señorita Day Vázquez. Pero hay otra tesis más aceptada por la Corte Suprema de Justicia, más adaptada a este caso, según la cual los mensajes de WhatsApp toman la forma de un documento. Los mensajes de WhatsApp quedan registrados en el celular, son grabados no por las partes, sino por la propia plataforma, y las partes, al hacer utilización de la plataforma, aceptan que esa información está quedando registrada. De tal manera que los pantallazos de WhatsApp pueden ser utilizados por cualquiera de los dos extremos de la conversación. No puede haber injerencia por terceros, eso sí sería ilegítimo, pero los dos extremos de la conversación son destinatarios de la misma y por lo tanto pueden conservarla y aportarla como prueba a un proceso judicial. En mi opinión,
académica, parece ser más el escenario que se da con los mensajes de WhatsApp aportados por una de las interlocutoras, que es la señorita Day Vázquez. Si uno entonces parte de esa base, tiene una primera prueba que va a servir de insumo para la fiscalía para empezar a ahuyentar una investigación. Pero ojo, porque la fiscalía no se puede quedar con eso. Recuerden que entre lo que conoce la opinión pública y la información necesaria para procesar a alguien, hay una distancia considerable. Aquí tenemos que construir un grado de conocimiento probatorio mucho más importante, mucho más sólido, que nos permita establecer ahora sí en concreto si de esos mensajes se deriva la posible comisión de algunos delitos. El primero, ya Carolina, si quieres que hablemos de los delitos, sería entonces el enriquecimiento ilícito de servidor público. Recordemos que el señor diputado Petro es servidor público, trabaja para la Asamblea del Atlántico y en consecuencia por esa calidad de servidor público tiene un deber de justificar el incremento patrimonial del que recibe. Si uno compara esta premisa jurídica con los hechos, pues uno, partiendo por supuesto de la base hipotética de que estos hechos son ciertos, vamos a quedarnos en el plano académico, aquí no vamos a comprometer responsabilidades, pero en el plano académico uno podría decir que en los últimos meses se habría advertido un aumento patrimonial en el patrimonio del señor diputado Petro, que no se correspondería con el nivel de ingresos que tiene por razón de su actividad pública. En consecuencia, si esto es así y él no está en la capacidad de justificar ese aumento aparentemente no proporcional de sus ingresos, entonces podría estar incurriendo solo por ese hecho en la conducta de enriquecimiento ilícito de servidor público. Primera conducta. En segundo lugar, pues fíjense que además acá pues se da un fenómeno muy llamativo y es ¿para qué eran esos dineros? Y aquí la discusión va a tomar matices pues mucho más profundos. ¿Cuál era el propósito de ese dinero? El propósito de ese dinero era financiar una campaña política, no se sabe. El propósito de ese dinero era hacer un pago para garantizar gestiones de cualquier tipo, jurídico o de contratos en el gobierno. No se sabe, eso todavía, la información que hay disponible en medios de comunicación es insuficiente para poder saber cuál era el propósito de estos supuestos financiadores del hijo del presidente. Pero lo cierto es que si se establece que esa plata se recibió para hacer gestiones indebidas, podríamos estar frente a otros delitos como tráfico de influencias de servidor público, cohecho propio o impropio, etcétera. Entonces, fíjense que acá ya tenemos un punto de arranque muy importante, pero la situación amerita hacer una investigación muchísimo más detallada a partir de lo que ya se tiene para poder definir el panorama jurídico al que se enfrenta el señor Nicolás Petro. Muy bien, entonces, ante esto, profesor, pues cuéntenos, usted nos dice que la fiscalía no se puede quedar, obviamente, con los mensajes de chat. Háblenos entonces, ¿cuál es el camino o el conducto regular que tiene que tomar la fiscalía para iniciar este proceso de investigación? Es decir, ¿cómo hace ese proceso de indagación para poder tener como este material probatorio? Correcto. Fíjese, Carolina, esto tal vez salió en medios de comunicación, que la Fiscalía General de la Nación la semana pasada o a inicios de esta semana se dirigió personalmente a encontrarse con la señorita Day Vázquez y tomó físicamente la terminal de telecomunicaciones que ella tenía, o sea, en español, su celular. Tomado el celular con el consentimiento de ella para acceder a la información, la Fiscalía puede hacer una extracción forense de toda la información que allí reposa, entre ellas los mensajes de WhatsApp. Esos mensajes asegurados en forma de mensaje de datos o en forma de pantallazos tendrían validez probatoria, es decir, la Fiscalía los puede utilizar como insumo de su investigación. En segundo lugar, los mensajes no hablan por sí solos. En medios vimos una muy completa entrevista de la señorita Vázquez en la que ella, de persona propia,
da cuenta de una cantidad de hechos que ella presenció cuando era pareja sentimental del señor diputado, y pues tendremos que recoger y asegurar esas entrevistas porque eso también va a constituir prueba que empiece a orientar la investigación. Y a partir de eso, pues a la Fiscalía le corresponderá hacer una cantidad de verificaciones. Si recibió esa plata, la recibió en efectivo, la recibió a través de transacciones bancarias, esa plata se guardó debajo del colchón, la plata entró a cuentas bancarias, entró a cuentas bancarias del sistema financiero nacional o exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos elementos dirigidos a probar si hubo un incremento patrimonial no justificado. Fíjense, problemas que a veces para nosotros a la luz de lo que vemos en medios parecen fáciles, pero que a nivel jurídico se empiezan a volver un poco más complejos. Por ahí he visto, y aquí puedo ser impreciso y me perdonarán porque no es un caso que yo conozca de primera mano, pero he entendido que, por ejemplo, la casa, una de las casas que es objeto del debate público, fue comprada pues con estos recursos que se recibieron en efectivo. Uno diría, perfecto, es muy sencillo, entonces simplemente busquemos la casa, busquemos que está a nombre del diputado y con eso basta para demostrar el incremento patrimonial no justificado, ¿no es cierto? Pues por regla general, estas personas no se adjudican esas casas a nombre propio, sino que usan un tercero, el nombre de otra persona, para poner esos bienes inmuebles. Usan a un familiar, usan a algún amigo cercano, usan vehículos societarios que no están asociados a ellos, etcétera, etcétera. Y entonces la Fiscalía debe hacer un esfuerzo mayor para establecer que ese inmueble sí era de él y que por lo tanto lo que estaba haciendo al esconder la titularidad del bien, pues era tratar de esconder ese patrimonio que no iba a poder justificar. Además de cualquier delito tributario que aquí se pueda cometer, es a título de que recibió ese dinero, incurre en el delito de evasión de impuestos, incurre en el delito de omisión de declaración de activos o declaración de pasivos inexistentes. Entonces, fíjense que se empieza a complejizar el panorama, pero lo único cierto, Carolina, es con eso que usted dice, si uno empieza a construir la investigación desde la base de los mensajes y encuentra la legalidad de los mensajes, empieza a construir un panorama jurídico que seguramente será complejo para el diputado. Abogado, bueno, aquí hablamos de presuntos delitos, lo que tiene que también investigar la fiscalía, pero también con respecto digamos, temas que involucran al hermano Juan Fernando Petro. Él ya está siendo investigado por la fiscalía. ¿Qué se puede decir respecto a esto con respecto a los pronunciamientos? Carolina, mire, este tema tiene una particularidad, como yo le decía al principio, es que tiene dos aristas, una política y una jurídica. En la política a mí me parece que hay muchos cuestionamientos muy serios que hacerle a estas personas y a la figura del presidente. El presidente en el pasado pues cuestionaba a otros presidentes, me parece que legítimamente, por el rol de su familia en conductas que podían ser irregulares. Yo creo que hoy el presidente tiene que explicarle al país sobre por qué sobre temas que hacían parte de su agenda de campaña, pues hacían parte miembros de su familia, en lo que hoy además hay delitos. Yo creo que ahí merece una explicación, pero le repito, esto es un debate político. Por otro lado, esto tiene un debate jurídico, que es para el que yo estoy calificado a hablar. En ese debate jurídico, yo creo que uno tiene que analizar muy bien esto. Porque fíjese la narrativa, y hablo de la narrativa porque desconozco las pruebas. Estoy remitiéndome exclusivamente a la información que se conoce por medios de comunicación. Y la narrativa es que acá se ofrecieron unas prebendas judiciales lícitas, entre comillas, para unas personas que estaban condenadas no por delitos políticos, sino por delitos que atentan contra la salud y la seguridad pública, como el narcotráfico, el terrorismo, el concierto para delinquir. De tal suerte que ofrecerle beneficios a personas que hacen parte de este tipo de conductas, pues en principio arrancó como una promesa de campaña, según esta narrativa, pero resultó en la promesa de cupos
para estos sistemas de mecanismos judiciales que está ahorita tramitando el gobierno nacional en el Congreso a cambio de dinero. Si la narrativa fuera cierta, pues el problema es del mayor calado. Se están negociando por dinero sucio del narcotráfico prebendas para personas que no tendrían derecho legítimo a acceder a mecanismos alternativos judiciales, como suspensiones de órdenes de capturas, libertades o cualquier otro mecanismo que se esté tramitando. Y pues si se está utilizando el aparato del gobierno, si se está utilizando el aparato legislativo para estos fines, aun cuando se los esté engañando, porque eso puede pasar, yo me niego a creer que personas tan serias como el ministro de Justicia, como congresistas de la República, se presten para una cosa de este nivel, pues entonces los estarían engañando para lograr tramitar estas normas y beneficiar a personas. Pero en eso hay que tener mucho cuidado. En eso habría responsabilidades muy graves para las personas que estén ayudando ahí, en este caso el señor Petro, el hermano del presidente. Pero en segundo lugar, pues el gobierno sí tiene que tomar medidas muy estrictas para verificar que las normas que está tramitando no se vayan a prestar para esos fines que no son nobles. Allá tenemos que tener mucha dureza. No puede ser que Colombia haya superado la época más dura del narcotráfico en los años 90 y hoy, 25, 30 años después, estemos otra vez en la discusión de cuáles son los micos en los proyectos de ley para beneficiar a personas que han delinquido con algo tan grave como es el narcotráfico. Entonces, por supuesto, allá en ese escenario habrá dos panoramas. El panorama de la responsabilidad nacional, y esto, repito, esto es una narrativa y esto es susceptible a prueba, y cuando se pruebe hablamos de responsabilidades. Pero si es así, habrá unas responsabilidades en Colombia penales muy delicadas, pero ojo, porque aquí también puede haber competencia del gobierno de los Estados Unidos para evaluar cómo es que se está favoreciendo a presuntos o a narcotraficantes, desconozco las personas de las que se trata, para evitar que sean extraditados de Colombia. Entonces, fíjense que el panorama es de mucho complejo. Abogado, con respecto al comunicado a la opinión pública y medios de comunicación en el que pues él decide dar ese paso al costado, Nicolás, para que pues lo puedan investigar pues adecuadamente y pues él pueda demostrar su inocencia, ¿eso cómo se puede interpretar? Yo creo que, en primer lugar, pues es consistente con el tamaño del problema. Digamos que los procesos se manifiestan públicamente de distintas formas, pero en este caso se manifestó con una cantidad de información y de testimonios directos que son pues muy complejos para el diputado. De tal manera que la única forma de tratar de ofrecer una garantía, si se quiere, de que esto no va a interferir en las actividades públicas, pues es dando un paso al costado. En segundo lugar, pues me parece claro que él trata de enajenarse de las actividades políticas de cuenta propia para evitar que este fenómeno afecte a terceros relacionados, como el gobernador que aparece relacionado con él, o la propia familia presidencial que hoy está en el gobierno de la República. Entonces, es claro que trata de aislarse de estos escenarios para no afectar políticamente a terceros, pero además para poder tener un efecto positivo en el proceso penal, y es demostrar que ha cesado en cualquier conducta que pueda ser cuestionable, y para poder demostrar que pues está dispuesto a dar la cara. En todo caso, eso es un simple comunicado y ya será objeto de lo que venga más adelante, que realmente él aporte pruebas que sean consistentes para demostrar o garantizar su presunción de inocencia.
Profesor, ¿cuáles serían las consecuencias si la Fiscalía llega a descubrir que estas pruebas son ciertas, de que lo que dijo la ex esposa del señor Nicolás es cierto? ¿Cuáles serían las implicaciones tanto para Nicolás y esas personas que se vean implicadas en ese diálogo? Porque fueron varios los salpicados, entre ellos el ministro del Interior, entre ellos el candidato a la alcaldía, a la gobernación de Atlántico. ¿Qué pasaría allí? Yo le voy a hablar, Carolina, de las personas respecto de las que existen menciones directas, esto es del diputado y del hermano del presidente. De las otras personas me cuesta hablarle porque ahora tocará comprobar si esas conductas se ocurrieron. Por ejemplo, si es verdad que el ministro del Interior le dio cupos al hijo del presidente, no por meritocracia, no por necesidades del servicio, sino para satisfacer unas peticiones personales. Eso es clientelismo puro y si eso ocurre, debe haber responsabilidad penal. Pero hablemos de las personas que conocemos. Si el señor Nicolás Petro se le comprueban estas conductas, al menos de entrada ya tiene un problema de enriquecimiento ilícito de servidor público. Al menos de entrada, eso ya tiene un problema punitivo o tiene una sanción que oscila entre los 9 y 15 años de restricción de la libertad. En segundo lugar, habría que ver si esto también tiene la entidad de configurar, o estas conductas en general, un tráfico de influencias de servidor público, un cohecho propio o impropio, y al margen de lo anteriormente mencionado, si además configura unos delitos tributarios, por ejemplo, una omisión de declaración de activos. Piense usted que la casa se dejó de declarar en la declaración de renta, eso habría que verificarlo, por supuesto, si está en términos de la declaración de renta, pues también ahí habría un problema penal. Eso por el lado del señor Nicolás Petro. Por el lado del hermano, pues tendríamos un problema distinto, y es saber cuál es el origen de esos dineros, si en verdad vienen si en verdad se recibieron, si en verdad se destinaron o bien tienen origen en actividades delictivas, caso en el cual entonces también podría haber enriquecimiento ilícito de particulares, y caso en el cual pues podríamos mirar si también hay tráfico de influencias de particular dirigido a lograr unos beneficios para unas personas. Entonces, esto para no hablar de otros delitos que pueden aparecer ahí, que serían propios de la investigación, pero es incorrecto mencionar sin que haya una base al menos hipotética que nos permita hacer este análisis, pero que con eso uno podría entender que el panorama judicial de ambos sería muy complejo, muy difícil. Y ya para finalizar, doctor, rápidamente, háblenos también qué implicaciones jurídicas tendría Day Vázquez, porque ella sería, ¿cómo se tendría allí esa figura para ella? ¿Como testigo o como cómplice? Buena pregunta. Pregunta de preparatorio en la universidad, Carolina, como le dice uno de los estudiantes. Esto es muy importante. En Colombia el derecho penal es un derecho penal de acto. Eso quiere decir que a uno lo sancionan por lo que uno haga, no por lo que uno sea o por lo que uno sepa. Si uno comete una conducta o coadyuva en la comisión de delitos, pues entonces uno podría eventualmente ser responsable. Si aquí las conductas que analizamos es el enriquecimiento ilícito de servidor público, pues el enriquecimiento, la calidad de servidor público la tenía era el señor Nicolás. En el caso del señor Nicolás, el enriquecimiento sería por no poder justificar el aumento patrimonial desproporcionado, y esa carga probatoria o esa carga de demostración no le aplica a la señorita Day Vázquez, porque como quiera que ella era una particular, pues en consecuencia esa presunción sobre la licitud de los recursos no le recae a ella, sino que le recae solamente a él. En segundo lugar, pues habría que ver si hay tráfico de influencias del servicio público. Y fíjese, Carolina, que de nuevo, y estoy jugando irresponsablemente con la información disponible, pero de los mensajes que se conocen, que yo no sé si son todos o son parciales, pero de los mensajes que se conocen, la señorita Day Vázquez le decía al diputado: por favor deje de hablar con ministros, por favor deje de pedir puestos, por favor deje de pedir plata, por favor deje de meterse en ese tipo de actividades. De tal manera que, lejos de participar en las conductas,
Ella lo que buscaba era desincentivar su intervención o su injerencia en este tipo de conductas que eran claramente irregulares de haber existido. En consecuencia, si eso es así, pues difícilmente podría calificarse la conducta de la señorita Day Vázquez como un aporte relevante para la comisión de la conducta punible, y por el contrario podría entenderse que ella lo que estaba era de manifestando abiertamente su disconformidad con la conducta, lo que no la haría de ninguna manera partícipe del hecho, la haría simplemente una testigo de lo que habría ocurrido. Entonces, en ese escenario, si el escenario jurídico se mantuviera, perdón, de esa forma, en consecuencia, desde el punto de vista de lo que indicarían las pruebas, pues ella no tendría responsabilidad y su participación sería a título de testigo. Pues profesor, muy clara su explicación. Esperemos qué va pasando, las investigaciones que van revelando, y pues muchísimas gracias por esta entrevista. Quizás de pronto más adelante estaremos nuevamente consultándole sobre estos temas. Gracias por estar en la UD Estéreo. Siempre grato estar con ustedes. Muchas gracias, Carolina, y a toda la mesa de trabajo. Buen día para todos. Buen día, profesor. Muchísimas gracias por esta completa explicación sobre las posibles implicaciones jurídicas que tendría Nicolás Petro, el hermano también de Gustavo Petro también, y la ex pareja de Nicolás Petro. Pues ustedes pueden escuchar esta entrevista en @laudes.